Hello, hello, mi gente. Bienvenido nuevamente a un episodio más de Vida Wellness de Podcast, un espacio de bienestar, un podcast creado para ti donde queremos que vivas bien, vivas con conciencia y sobre todo en salud. Señores, a partir de ahora vamos a hacer una secuencia. Acuérdense que cuando nos comenzamos a introducir nuevamente en nuestra segunda temporada de Vida Wellness de Podcast, les informamos que nos vamos a estar concentrando en hablar de temas específicos por meses. Por cada mes. Y este mes lo vamos a dedicar increíblemente a la figura masculina, ya que le vamos a dar un buen honor a nuestra figura, a nuestra única figura masculina. Perdón, Heidi, que no estás aquí, pero tenemos que darle honor a ese señor. Así que, señores, bienvenidos y los dejo con mis queridos co-hosts. Muy buenas y nada, un placer estar aquí en esta nueva temporada y hablando sobre todo de la salud del hombre, que como sabemos los hombres somos un poquito tercos para buscar esa ayuda oportuna, buscar ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir al urólogo de forma preventiva. Lo que queremos para ti es prevención, que puedas disfrutar no solo tu vida sexual, sino también tu vida deportiva y tu vida profesional, porque vas a entender cómo las hormonas funcionan en cada aspecto que tiene que ver con tu calidad de vida. Definitivamente sí, nosotros hemos dedicado los episodios que siguen a hablar de la salud en el hombre. Vamos a tener muchos temas. Vamos a hablar Bien desde lo interesante. físico, desde la parte hormonal, desde la parte bioquímica y vamos incluso a hablar también de la parte emocional, que es igual de importante. Entonces, el tema de hoy, señores, es bueno como hacen los americanos, decir nuestro disclaimer. Todo lo que usted va a oír no es una sugerencia médica. Para esos fines usted tiene que consultar a su médico y para este fin en específico usted puede consultar al doctor Saddam y a partir de ahí con él de manera personalizada, entonces tener su recomendación médica en base a este tema. Importante aclarar eso, porque ahorita salen a hacer todo lo No, que dijimos claro, aquí. claro, Sí, claro. sí, Hay sí, sí. que vivimos en una época, usted sabe que el sentido común, Que el falta discernimiento falta mucho. Exacto. Entonces es bueno aclarar todo para que el público entienda que esto es simplemente un llamado a reflexionar y ver si realmente estamos cuidándonos y si estamos siendo preventivos con todo lo relacionado con nuestra salud. Perfecto. Y hoy vamos a tener prácticamente de invitado a quien tenemos a Saddam, porque todo este tema a quien nosotros vamos a entrevistar es a Saddam. Miren, yendo de la mano con todo lo que dijimos y en todo lo que vamos a abordar en cuanto a la salud del hombre, hoy vamos a hablar de un aspecto importantísimo que es muy llamativo, al mismo tiempo muy resonado, pero yo creo como que no se habla en profundidad. Y vamos a hablar de la función de la testosterona en el hombre. Ese es, yo creo, uno de los dolores de cabeza para nosotros los médicos hoy en día, ya que estamos viendo cada día más pacientes en edades entre 18 25 años con niveles de testosterona demasiado bajos y con una sintomatología como que digamos con aumento de la grasa corporal, debilidad, falta de energía, falta de masa muscular. Entonces, primero vamos a entender que una hormona no es más que un mensajero químico que usa tu cuerpo para organizar y sincronizar todo su funcionamiento. Es decir, que si yo no tengo una cantidad suficiente de testosterona, mi hipófisis, que es una glandulita que usted tiene aquí en el cerebro, no puede mandar la señal a los testículos para que yo la produzca y se crea la deficiencia o el desbalance. O por el contrario, si producto de un mal estilo de vida, que lo vamos a ver más detalle en breve, mis células no tienen receptores saludables, no tienen una mitocondria saludable, pues cuando esa hormona llegue y se implante en el receptor, esa respuesta puede ser exagerada o inclusive con efectos adversos. Entonces las hormonas son mucho más importantes que solamente el deseo sexual o la función sexual o el disfrute de la actividad sexual. Eso viene secundario a un óptimo balance hormonal. Doc, es importante mencionar o dar una idea, porque definitivamente ustedes saben que la práctica del doctor Saddam es una práctica integrativa funcional. Mi práctica es funcional, la de Pirosca también. Entonces, definitivamente sería bueno hablar de valores. Es decir, para que los chicos allá afuera tengan una idea cuando decidan, Sí. bueno, mira, déjame hacerme un panel hormonal, déjame ver cómo está mi testosterona
y tengan realmente una idea de si sus valores están siendo los correctos. No voy a decir rango, dije los correctos. Exacto. ¿Dónde usted considera que ya hay un déficit de testosterona? Entonces, entendemos que el primer paso, cuando usted tenga alguna sintomatología relacionada a una deficiencia de testosterona, ahí viene poca masa muscular, poco deseo sexual, baja energía, Mucho caída abdomen. del pelo, una barriguita del hombre dominicano que se enorgullece. Todo eso son señales, alteraciones del estado de ánimo, son señales de que su testosterona puede estar baja. Pero ya en medicina, sobre todo en la medicina de hoy en día, se trabaja de forma personalizada con analíticas. Lo ideal para la testosterona fuera la prueba en saliva para poderla medir en el transcurso del día y ver las fluctuaciones durante el día de esa hormona testosterona. Pero en el país... me di la de la mañana, que es cuando debe estar mal. Exactamente. Pero en nuestro país no tenemos disponible ese tipo de pruebas y lo que utilizamos es la prueba en sangre. Entonces, los laboratorios tienen unos rangos, pero tienes también que entender que muchas veces tú estás en el rango, pero te sientes mal y tienes toda la sintomatología de una deficiencia de testosterona. Entonces, digamos que el rango va desde aproximadamente 2 puntos y algo hasta 8.50. Lo normal o lo óptimo es que... Para lo que miden en la otra nomenclatura sería entre 200 y 800. Ah, bueno, exacto, entre 200 y 800. Exacto. Entonces, usted debería estar por encima de los 650 o 700. Ya, por ejemplo, usted tener una testosterona en 500, 550, ya es una deficiencia leve. Ya por debajo de 500, moderada, y más bajo de 400, ya en 300, 200, una deficiencia severa como tal. Muchos pacientes tienen su testosterona en rango, en 400, pero tienen la sintomatología y el médico lo que le dice, bueno, tu testosterona está bien, pero si tú te sientes mal, es hora de buscar esa respuesta y buscar un especialista, sobre todo en el área de medicina funcional, que trabajamos con rangos de laboratorio óptimos, a diferencia de el médico convencional que trabaja solamente con los rangos de laboratorios escritos en el papel. Doc, y hay un aspecto que que es importante resaltar, porque al final es la hormona, es decir, es la formulación que realmente el hombre usa. Esa diferencia entre las testosteronas totales y la testosterona libre, que muchas veces la testosterona total no está en un valor, vamos a decir, óptimo, pero la libre sí lo está. Es decir, puede haber esa dicotomía. Entonces, ¿qué realmente en su práctica? ¿Cuál es el medio de diagnóstico que usted más usa? ¿Usa la combinación o se va a la libre? No, yo uso medir tanto testosterona total como testosterona libre, porque tiene que entender, la testosterona total es como un depósito que tú tienes, es como tus ahorros vienen siendo la testosterona total. La testosterona libre viene siendo el dinero que tú tienes en la calle circulando, que es lo que tú usas para pagar el supermercado. Utiliza. Entonces, imagínate que tú vas al supermercado y tienes mucho dinero en tu casa, pero cuando llegas al supermercado no tienes con qué pagar. Eso es lo que pasa cuando tú tienes la testosterona, por ejemplo, total alta, que pasa en muchas ocasiones, pero se está quedando atrapada junto a las proteínas, sobre todo hay una que se llama SHBG, pero también la albúmina. Hormona estimuladora de globulina, ¿verdad? Exacto. Hormona fijadora proteína fijadora de hormona sexual, transportadora. Entonces esa se encarga, eso es como un Ubermoto, esa transporta la testosterona por todo el torrente sanguíneo. Pero si tú tienes toda tu testosterona anclada a esa proteína, lamentablemente los tejidos no lo van a poder utilizar. Entonces, aparte de la testosterona total y la libre, medir también el SHBG, que es la que acabamos de mencionar, la proteína que transporta, y el DHEA, específicamente, que es uno de los sustratos principales para producir la testosterona propiamente dicha. Y tus niveles de colesterol, porque le tenemos miedo al colesterol, pero el colesterol es la materia prima para usted producir progesterona, cortisol, estradiol, testosterona, 17 hidroxiprogesterona, etcétera, pregnenolona, todas esas hormonas que son vitales para usted tener un buen estado de ánimo, dormir bien, sentirse con energía y que el físico no le aumente de libras de un día a otro comiendo lo que usted está acostumbrada a comer. Pero también ver el metabolismo a nivel hepático y gastrointestinal. Las hormonas son muy dependientes de una buena absorción intestinal,
porque son esos micronutrientes, zinc, magnesio, selenio, entre otros, que van a utilizar las células para producir esas hormonas. De nada te vale utilizar un reemplazo hormonal por vía intramuscular o por vía subdérmica o sublingual si a nivel celular tú no tienes, o a nivel intestinal tú tienes una permeabilidad excesiva. Es decir, que tu intestino está dejando ir todo lo que no debe y está dejando entrar todo lo que no debe. Y lo que te produce, al final, un desbalance hormonal que te lleva a una depresión o a un tema de ansiedad como tal. Una cosa, entonces, sería bueno decirle al público masculino de este programa, generalmente el hombre no es tan como la mujer de hacerse sus analíticas anuales, de ir donde su médico anual, es más, yo diría más que el hombre regulariza o normaliza los ciertos síntomas que sienten como, no, yo siempre he vivido con eso, ya eso viene conmigo. Entonces sería bueno que el hombre tenga su agenda, haga su mes de prevención de su chequeo anual para que pueda ver cómo está, no solamente, vamos a decir, el de después de 40 la próstata, sino sus niveles hormonales y analíticos. Sí, y ahí entra porque en la mayoría, por ejemplo, de los planes de chequeos de rutina de centros de renombre de nuestro país, no incluyen el análisis de la testosterona total, ni de la libre, SHBG ni lo ve por ahí. nada. En las aseguradoras, a la mujer, por ejemplo, en el caso de la mujer, solo le cubren una testosterona total al año. Los que quieren, porque me voy a quejar ahí, que la mayoría de las veces te la quieren negar. Sí. Porque las mujeres parece que no tienen testosterona. No tienen, exacto. Entonces, en el caso del hombre, nada más le mandan la total muchas veces, no le mandan la libre, no ven cómo está la SHBG y también cómo están los niveles de vitamina D3. Que al final es muy importante para la producción de hormonas. Entonces yo creo que es una iniciativa que debe venir de salud pública, es una iniciativa que debe empezar en el hogar, de crear esa cultura en el hombre, de hacerse sus chequeos, así como la mujer va a sus chequeos normalmente de rutina. Inclusive en la consulta de fertilidad se analiza todo lo de la mujer y al hombre no lo tocan. Entonces es importante que en la consulta de fertilidad ambos sean examinados de arriba abajo para determinar si el hombre pudiera tener una deficiencia de testosterona que lleva a una producción de esperma de muy baja calidad y por ende a trastorno a nivel de infertilidad y demás, como vemos hoy en día. Bueno, hemos tratado función de la testosterona, hemos tratado como el aspecto bioquímico, biológico de la testosterona en el hombre. Ahora vamos a tratar el otro tema o el otro rol importante que desarrolla o que representa la testosterona del hombre, y es la parte de la testosterona como una hormona cognitiva, una hormona física, una hormona intelectual, una hormona de energía. Porque yo siempre le digo a mis clientes, la testosterona es el drive del hombre. Entonces, ahí viene ese otro aspecto. ¿Qué comienzan a sentir los hombres en ese ámbito? ¿Qué comienzan a sentir? ¿Qué comienza a despertar? ¿Qué comienzan a ver cuando comienza a haber un déficit de testosterona? Cualquiera que sea la razón. Mira, esa capacidad que tenemos los hombres de enfocarnos, concentrarnos en una sola cosa, va muy ligada con niveles adecuados o óptimos de testosterona. Es decir, un hombre que tenga deficiencia de testosterona no se va a poder concentrar, no va a poder mantener su enfoque. Va a ser indeciso. Y va a ser indeciso y va a ser de doble ánimo. O sea, un día va a amanecer súper bien, otro día va a amanecer un poquito peleón, otro día puede ser que se ponga a llorar porque la esposa le dijo que no lo quiere o no le hizo el desayuno. En fin, son rasgos que normalmente en un hombre con testosterona normal tú no lo vas a ver. Igualmente, el tema de todo lo que tiene que ver con fuerza, esa conexión mente-músculo en un paciente con una testosterona baja no se va a dar adecuadamente. Por lo tanto, la fuerza no vas a tener la misma. Tu riesgo de caerte, en caso de una población ya envejeciente, y el riesgo de fractura, por ejemplo, en atletas jóvenes con deficiencia de testosterona es más alta, porque la testosterona ayuda a engrosar los tendones, ligamentos,
previniendo así las lesiones. Inclusive hasta una sencilla doblada de tobillo en un paciente con deficiencia de testosterona puede terminar en un esguince grado 3. Contrario, a ese mismo paciente se dobla el pie, pero con niveles de testosterona óptimos, pudiera ser un grado 1 solamente y tener una mejor recuperación. La masa muscular. O sea, con esta cultura del perder peso y que la mayoría de nosotros, los médicos, estamos trabajando no bajo la oferta, sino bajo la demanda. Entonces, el paciente viene donde ti, te dice, yo quiero perder 50 libras. Digo, señor, lo primero es que 50 libras, discriminando y perdiendo toda tu masa muscular, no tiene sentido porque cuando te pongas flaco como tú quieres, te vas a ver horrible y entonces vas a querer volver a ser gordito. Entonces, los profesionales de la salud debemos comprometernos a no darle al paciente lo que el paciente quiere, porque el paciente no sabe lo que quiere y ni sabe lo que necesita porque no se ha hecho analíticas, no se ha hecho un análisis de composición corporal. Entonces es importante para nosotros, cuando el paciente viene con toda esta sintomatología, pues guiarlo a que tomes decisiones más sabias y que garanticen calidad de vida en toda parte del proceso, porque cualquiera te puede subir la testosterona, pero no cualquiera puede mantenerte niveles adecuados, no suprafisiológicos, o optimizar, muchísimas gracias Gio ahí, de forma de que tú hagas un trabajo preventivo para cáncer de próstata, preventivo para demencia, preventivo para infartos o cualquier tema cardiovascular que pueda surgir. Me gusta esto. Sí, Entonces ya ustedes vieron en todo lo que influye la testosterona, porque en la mente de la mayoría de la gente, incluso de muchos hombres, nada más sirve para algo. Ya Exacto. ustedes vieron todos los aspectos en los cuales incide la testosterona. Entonces, y miren que el doctor mencionó algo ahí, que quizás muchos ahora cuando lo digo, pero él dijo cáncer de próstata. Y no se supone que la testosterona es la que no, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero bien. Pero no vamos a hablar de eso ahora, No, pero no. porque si nos ponemos, no, porque se lo vamos a dejar a la uróloga que vamos a tener probablemente, ¿verdad? Probablemente, sí. Y bueno, vamos ya a cruzar. Entonces ya vimos toda la parte psicoemocional, cómo afecta a nivel cognitivo, ya vimos todo lo que la falta de testosterona puede hacer y no está limitada a un aspecto. ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero que le viene a la mente, y más ahora, porque antes eso era cerrado tras bastidor, escondido, ya no. Lo primero que le viene yo me imagino que lo primero que le viene a la mente a un hombre cuando ya el doctor le dice, bueno, mijo, pero está en tal nivel y tú tienes síntomas tan claros, hay que hacer algo. Es testosterona. Lo primero que le viene, pues, púyeme, ¿verdad? Pero no es tan simple como pullarse. Entonces, vamos a hablar de los tratamientos. Definitivamente tenemos que decir que la primera línea no es la testosterona. ¿Cuál es la primera línea? En este caso, pues, para lograr primero hacer esa rehabilitación celular, para tú tener una célula óptima, para que con esa testosterona se acople, produzca una respuesta adecuada, no exagerada, sino adecuada. Entonces, ahí tenemos que empezar por las modificaciones, sobre todo de estilo de vida. La mayoría de los hombres hoy en día no duermen, la mayoría beben mucho alcohol, consumen demasiados hidratos de carbono simples, o sea, comida chatarra en exceso, y todo eso afecta la producción de la testosterona, inclusive utilizando un reemplazo hormonal. Si usted sigue con ese estilo de vida, lamentablemente el reemplazo hormonal no va a ser absolutamente va para el sanitario. Nada. Entonces, yo creo que el primer paso sería educar al paciente y aterrizarlo en cuanto a las expectativas se refiere, porque mucha gente cree que hoy se va a poner el reemplazo y mañana su vida va a ser maravillosa. Todo es un proceso, todo requiere tiempo. Entonces es importante que tú como paciente hagas las modificaciones de estilo de vida convenientes y luego evaluemos cuál de las vías de utilización de reemplazo hormonal es la ideal para ti, que te pueda funcionar a corto y largo plazo también. Entonces ustedes vieron, es decir,
porque yo quería que el doctor llegara ahí. Es decir, el primer paso no es, sí, falta, vamos. No, es que tienen que haber condiciones. Se tiene que dar primero un proceso de cambio, como él dijo, de hábito alimenticios, de hábito, de lo que usted usa, incluso de lo que usted usa, porque, doctor, bueno, háblele a los hombres de la cantidad de, no voy a hablar de que disruptor endocrino porque me lo van a entender, de la cantidad de cosas que usan, claro, que está demostrado que le elimina, le calcifica la testosterona. Claro, ahí entra todo lo que tiene que ver con los perfumes, todos los bloqueadores solares, o sea, El doctor está... a la hora, No, a la hora de... Yo Sí. me quedé pensando en algo. He oído en estos últimos días varios casos de personas que se están poniendo la famosa inyección para bajar de peso. Ujú. Con unos cambios terribles de ánimo, con una falta de sueños, irritabilidades de hasta llorar, y pensé tanto en eso ahora. Sí, mira, eso es un tema interesante porque si bien es cierto que la resistencia a la insulina, o sea, esa incapacidad de usted llevar el azúcar que usted se come, llevarla a la célula, lleva en última instancia a un desbalance hormonal y tal vez apoyándose en este tipo de terapias de inhibidores GLP-1 podamos sacar a ese paciente de una resistencia a la insulina de una forma más rápida, pero la mayoría de los pacientes que están utilizando estos fármacos siguen con un estilo de vida desastroso y lo único que quieren es bajar de peso, pero Claro. terminan entonces teniendo todos los efectos adversos, sobre todo en el ámbito hormonal y en el ámbito gastrointestinal, e inclusive se ha documentado en el ámbito neurológico efectos adversos de este tipo de sustancia. Entonces, antes de utilizar cualquiera de estos, y sepa que no todos los que andan en el mercado están autorizados por salud pública o están autorizados o traídos por un laboratorio. La mayoría de estas sustancias, en muchos de los casos, las traen en maletas sometidas a temperaturas elevadas y todo lo que tiene que ver con hormonas o metabolismo es muy delicado al sol, a la humedad, a la temperatura. Entonces, si usted se está inyectando una molécula alterada, puede suceder lo que bien está mencionando Piro ahí, y es muy triste porque tú lo que querías era bajar de peso, no que se te desbalancearan las Claro. hormonas. Pero hay que llegar a donde los profesionales correctos. Dimos un saltazo, nos metimos en uno. Pero la verdad es que el descenso de peso, de masa muscular que están generando esas personas, lo que le da es un tanque en la testosterona. Claro. Pero entonces estábamos hablando del reemplazo, estábamos hablando de TRT, estábamos hablando de que eso es lo que va siempre y cuando usted haya hecho todos los cambios de hábitos, de alimentación, de sueño, incluso de suplementación a nivel de los Claro. minerales y las vitaminas que son importantes. Claro. Pero entonces ya definitivamente todo eso está cumpliendo, entonces sí viene definitivamente la aprobación de un reemplazo hormonal adecuado. Entonces, vamos a decir que ahora mismo están los dos aspectos. Está el aspecto directamente de reemplazo hormonal con testosterona Ujú. y está la vía natural. Yo soy, en mi pensar, para mí, dependiendo mucho de todas las características que hablamos y también dependiendo mucho de la edad, porque tenemos que saber que hay un aspecto del abuso Ujú. de este tipo de reemplazo en personas jóvenes que quizás real y efectivamente tienen una baja testosterona, pero eso no es el momento de reponer. Es decir, no es el momento, o sea, es decir, creo que se hace más daño que bien. Claro. Pero vamos a decir que sí es el momento, sí la persona sí está en la edad. Definitivamente, y obviamente algo muy, vamos a decir, general. General, claro. ¿Cuál sería, Sería por la ejemplo, mejor un protocolo adecuado? Pero al mismo tiempo, ¿qué tiene la persona que tomar en cuenta? Y ahí me voy a ir específicamente a los riesgos, porque riesgos hay. Claro. Cuando va a hacer un reemplazo hormonal con testosterona, obviamente porque lo necesita. Ok. Primero, o sea, hay que tomar en cuenta qué tan intensos son los síntomas. Porque dependiendo de la intensidad de los síntomas, entonces tú vas a elegir, vamos a decirlo así, la vía de aplicación idónea.
Por ejemplo, cuando estamos hablando de testosterona, la vía intramuscular es la más potente. Por tanto, en un paciente con una sintomatología aguda, tal vez de inicio, yo iniciaría con una testosterona, vamos a poner cipionato, propionato, una dosis de TRT semanal intramuscular para resolver esa sintomatología tan aguda que tiene. Ahora, después que yo estabilice ese paciente, yo puedo migrar o a una opción transdérmica, que se usan en cremas, pero una molécula bioidéntica, o sublingual también, que están disponibles y te pueden mantener ese paciente ya con una calidad de vida buena, sin hacer esos picos suprafisiológicos, porque también tienen que entender, como todo en la vida, las deficiencias causan síntomas, pero los excesos también causan síntomas. Claro. O sea, usted buscando mejorar su deseo sexual, pero un exceso de testosterona puede causar el efecto contrario, y causarle bajo deseo sexual, baja energía, que usted tenga siempre sueño, ponerlo más agresivo o más sensible de la cuenta, y usted dice, pero acá la testosterona se supone que para que me sienta más energía. Sí, pero es que está usando demasiada. Y es que todo eso tiene una consecuencia, porque así como el doctor dijo, una dosis suprafisiológica te hace el efecto contrario, igual una dosis suprafisiológica te puede subir los estrógenos y ahí viene entonces todo lo contrario. Pero también, doctor, y yo no sé si usted va de acuerdo con eso, dentro del aspecto de seguridad, es decir, de evitar muchos de los efectos secundarios que tienen y son reales, es una dosificación más interdiaria, es decir, interdiaria, para evitar el aspecto del engrosamiento de la sangre, de los hematocritos que suban. Sí, tú puedes, bueno, normalmente, por ejemplo, la vía intramuscular se elige dependiendo la deficiencia, pero vamos a decir que una vez a la semana, y en casos muy graves puede llegar hasta 2 veces a la semana. Pero la misma dosis dividida. Sí, exacto. O sea que estamos hablando que si tú empezaste con 250 miligramos a la semana y lo va a poner 2 veces, entonces serían 500 miligramos a la semana que estaría consumiendo ese paciente, que ya es una dosis importante. Importante. Ok. Exacto. Por eso, vamos a decir, los pacientes normalmente, si necesitan la vía intramuscular, la trabajamos las primeras 8 a 12 semanas y luego lo paso a una testosterona transdérmica, en donde los pulsos son más controlados, son más estables y ese paciente no vuelve a hacer el mismo pico que hacía como cuando se le administra por vía intramuscular. Otra opción que también está muy de moda, pero que hay que tener cuidado, es la vía de pellets. Pero los pellets es muy difícil. Aunque tú hagas una aproximación, es muy difícil tú lograr calcular la dosis cuánto va a liberar. Ni siquiera la dosis explíquele exacta. Lo que son pellets, porque Sí, quizás no los saben. pellets, imagínate una pastilla que es un comprimido que viene con la testosterona, en este caso que estamos hablando, y se pone en la grasa debajo de la piel. El tema es que depende de muchos factores la absorción y la metabolización de ese pellet. Entonces, yo decirle a un paciente que él va a liberar 0.1 o 0.5 miligramos al día, no es posible porque imaginemos que ese paciente tenga un tema autoinmune. Entonces, pacientes con trastornos, con enfermedades autoinmunes, lleva a que el pellet sea consumido mucho más rápido e inclusive disminuye mucho la efectividad. Claro. Un cuerpo extraño. O sea, Exacto, exacto. Entonces, y en un paciente común y corriente que no tenga una deficiencia muy severa de testosterona, si usted pone pellets, es muy probable que vaya a niveles suprafisiológicos y cause efectos adversos. ¿Ok? O sea que a la hora de usar pellets es muy importante explicarle eso al paciente y que usted tenga una analítica con una deficiencia bastante severa. Yo normalmente prefiero las cremas, es muy buena opción, tienen muy buena absorción, tanto en hombres como en mujeres, y permiten al paciente seguir con esa dosis de por vida. Porque, por ejemplo, la vía intramuscular no se puede usar de forma continua. Lo máximo, tal vez 12 semanas de forma continua y luego entonces hay que hacer todo el proceso de regulación del eje interno para dejarte estable. En cambio, con la crema, yo voy poco a poco subiendo, se mantiene estable la producción, pero no me hace esa inhibición tan severa del eje interno como pasa con los pellets o con la vía intramuscular, que son más fuertes. Perfecto. Para que entiendan lo que el doctor dice, lo que él está explicando es que cuando usted hace reemplazo hormonal con testosterona, usted va a dejar de producir de manera endógena.
Entonces, de esos son otros aspectos que Claro. hay que tomar en cuenta, porque cuando ese aspecto pasa, entonces hay un impacto en la FSH y el LH. Entonces usted sabe que la FSH lo que le permite, y hay incluso hasta caso de achicamiento de los testículos, es decir, Claro. porque la está recibiendo desde afuera, y ya todo lo que usted al cuerpo le da de afuera, principalmente en hormonas, lo va a dejar de producir. Sí, por eso te digo que en crema tú te evitas prácticamente todo eso. Hay una pequeña descenso a nivel interno, claro, mientras tú lo estás utilizando, pero no se da ese descenso tan severo como por la vía intramuscular y por la vía intragrasa, que son los pellets específicamente. Okay. Sí, porque yo creo que por eso también es que ahora se está utilizando tanto el reemplazo hormonal a nivel de testosterona, pero subcutáneo. Ujú. El tema es que ese reemplazo hormonal que está siendo muy bien mercadeado, normalmente es una dosis estándar. Lo normal es que se usen 100 miligramos de testosterona en las mujeres de forma estándar. O sea, estoy hablando, 100, pero eso es muchísimo. ya lo sabe. Y luego en los hombres, vamos a suponer que... Yo vi más o menos como era 200, 250. Exacto, vamos a suponer. Y claro, que si a una mujer yo le pongo 100 miligramos de testosterona y en pellets, se va a disparar los niveles de testosterona, y al principio tú vas a sentir cierto beneficio, pero luego con el tiempo vas a comenzar a ver efectos adversos. Sí, viene la conversión. Sí, hasta inclusive aumento del tamaño del clítoris. Y muchas veces es irreversible. Exacto, con cirugía Y solamente. la voz. La voz, exacto. Entonces, en el caso de los hombres, lo más que puede pasar con un exceso de testosterona también es caída del pelo, acné, o sea, que salgan Eso también es por la conversión a la de hidrotestosterona, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay un proceso que la testosterona que tú tienes se puede convertir a dihidrotestosterona, pero también hay otro proceso que se da, que se convierte a estradiol. Entonces, durante tu proceso de TRT hay que estar monitoreando esa conversión tanto a dihidro como a estradiol para evitar que la testosterona que te pusimos, en vez de tú usarla para resolver tu problema, te esté causando otro. Doc, y yo estoy viendo muy común que automáticamente a un hombre lo ponen en lo que es TRT, automáticamente le dan un inhibidor de aromatasa. Es decir, pero el hombre necesita cierto grado de estradiol. Claro, claro. Lo que pasa es cuando ya tenemos un paciente que tiene una tendencia por historia de que a aromatizar, entonces podemos utilizar sustancias como el anastrozol, que se utiliza. O el DIM, ¿verdad? También a nivel de suplementos, el DIM es muy bueno. Más natural. Igualmente. Y inclusive ahora la literatura también apunta a que podemos utilizar la HCG, pero en dosis de 500 UI diarios, mientras estamos haciendo el reemplazo hormonal para evitar la total inhibición del eje interno. La HCG es hormona de crecimiento. No, hormona gonado. Hormona, exacto. Hormona gonadotrópica coriónica. Señores, Sí. miren, a los hombres, por favor, revisen No, sus es para hormonas. que, porque Sí, para sí, que sí. principalmente la la entiendan testosterona. que ustedes no van a ir donde cualquier loco. Claro, porque no es señores. simplemente- Es decir, Claro. hay cosas, y yo quiero que usted se entre, porque eso es un aspecto que yo creo que sí fue muy hablado, el aspecto del engrosamiento en la sangre y de la subida de los hematocritos, porque eso es de cuidado. Entonces, también está esa parte de que en tu evaluación antes de iniciar TRT hay que descartar que usted tenga alguna alteración de Una la hematomacrosis, coagulación, de que tenga alguna enfermedad. Un dímero de alto, fibrinógeno, todos los perfiles Exacto. coagulatorios, usted se lo tiene que hacer antes, porque después el doctor no va a saber. Claro, inclusive hacer score de calcio Miren. y Doppler arteriovenoso en miembros inferiores, inclusive hasta del mismo pene se puede hacer para ver que no haya ningún ateroma, ningún trombo, nada que pudiera, en caso de alguna alteración de la viscosidad de la sangre, comprometer tu vida y, bueno, y Dios le libre, pues terminarla por hacer un reemplazo sin una evaluación completa antes de. Y una guía, porque fíjense, miren lo profundo que el doctor se dice que hay que ir. Entonces, hay otro aspecto, doctor, que no lo podemos dejar de mencionar porque es como un protocolo, está para todo el mundo. Que a todo el que le ponen testosterona le meten la famosa patillita, Cialis. ¿Por qué? Entonces, más que el Cialis, yo prefiero, por ejemplo, en los pacientes utilizar el Tadalafilo. O el Tadalafil. Sí, el Tadalafilo, que es más o menos el mismo concepto. Ahora bien, lo que buscamos con eso
es en ese paciente específicamente que tiene algún trastorno de la circulación o tiene alguna deficiencia a nivel de la producción de óxido nítrico para dilatar y que el pene se llene y tenga una erección de calidad. Entonces, en complemento con su TRT, se le pone su tadalafilo, que se lo puede tomar diario o se lo puede tomar, vamos a decir que 2 a 3 horas antes de la intimidad con su pareja. Pero eso no es para todo el mundo. Pero eso no es para todo el mundo. No se puede utilizar, nada en medicina se puede utilizar de forma protocolar. Si no, yo tengo que evaluar, porque por ejemplo, no a todos los hombres yo tengo que ponerle anastrozol o tamoxifeno, porque no todos aromatizan. ¿Mm? Entonces, después que yo evalúo tu eje, yo puedo hacer o diseñar la terapia hormonal que tú necesitas y los complementos, tanto de suplementos, que hay muchos suplementos muy buenos como el sopalmeto, talacúrcuma, el resveratrol, el inositol, todo eso. ¿El sopalmeto usted lo usa más para la conversión de dihidrotestosterona o no? Sí, se utiliza, exacto, que se utiliza para esa conversión de dihidrotestosterona y también esos pacientes con tendencia a temas inflamatorios de la próstata, hiperplasia, etcétera, también es muy buena opción. Ahora que usted mencionó eso, es importante que también se hagan su PCA libre y total. Sí, claro. Usted tiene que saber, porque definitivamente puede haber una simple hiperplasia. Aunque yo no soy urólogo, pero yo le mando su PCA libre y total y le mando su sonografía para ver si la próstata tiene algún trastorno o está aumentada de tamaño, porque antes de proceder a hacer el reemplazo hormonal, yo necesito saber que todo está bien y que tú solamente vas a ver beneficio, porque no me interesa causarte un problema, porque un lo siento y te causé una hiperplasia o un lo siento y te causé un infarto, no es suficiente, aunque vale el arrepentimiento, pero no es suficiente porque es un problema grave. Prevenir. Bueno. Pues entonces vamos a hablar de la otra cara de la moneda, que no hablamos de ella, la parte natural. Definitivamente hay muy en moda algunos suplementos, algunas hierbas que, según la literatura, está demostrado que tienen la capacidad de aumentar ciertos niveles de testosterona, no afectando el FSH, ni el LH, ni la misma SHBG, como el tonka ali, la otra se llama, yo lo tengo aquí, Fadoya agrestis. Y el tribulus. Y también el tribulus, exactamente. Entonces, por ahí, eso es para el muchacho joven que, por todo lo que hablamos, de todo lo que comen y todo lo que hacen, tiene una testosterona baja, o esto definitivamente sería un protocolo a usar en una persona ya que le corresponda. Ya va a depender de los niveles que tú tengas y la sintomatología, porque si usted tiene unos niveles muy bajitos, vamos a suponer que tú tienes una testosterona total en 250 y una libre en menos de 10, estamos hablando que aún utilizando una suplementación natural, como acabamos de mencionar, no va a subir a donde tiene que subir y necesitas el TRT. Ahora, en esos pacientes que tienen una deficiencia leve, digamos una testosterona total entre 500, 600 y una libre entre 15 y 20, sí podemos agotar ese tema de la suplementación natural para que suba de forma natural. Pero ya en pacientes que tengan una deficiencia severa, aún utilizando su suplemento, va a subir, claro, va a subir un poco, pero no va a subir a los niveles que uno desea y que son óptimos a modo de prevención y para aumentar tu calidad de vida. Perfecto. Okay. Y he visto también que utilizan mucho el boro. El sí. Porque tiene, pero como dijo el doctor, es decir, ya hay circunstancias y yo creo que hay una mezcla también ahí de valores de analítica y también de sintomatología, y no solo, voy a volver a decirlo, no solo la sintomatología típica que el hombre piensa, los otros aspectos que el doctor dijo de drive, de tú sentiste que tú podías, que tú eras la persona que tú eras antes con el nivel de energía, también, es decir, es una sintomatología importante. Entonces, ya cuando esto está tan fehaciente, definitivamente lo correcto es ya ir a un reemplazo hormonal bioidéntico. Y lo importante es que lo que le fue bien a uno no significa que a ti te va a ir bien. Exacto, que esto no se puede estar copiando. O ese copy-paste. Mire, y ahora que ustedes mencionan eso, yo incluso hasta lo traje aquí, porque yo me quedé, mire, con la boca abierta. Este doctor, el doctor Justin Dobbin, yo no sé si usted lo conoce, él estaba muy preocupado porque él estaba diciendo, pero espérate, desde cuando se abrió este sistema, porque anteriormente para tú hacer un reemplazo hormonal, una TRT en Estados Unidos por medio de un médico, es decir, era consulta, presencial, consulta presencial, es decir, y muchísimo estudio, todo lo que mencionó el doctor.
ya hay clínicas de reemplazo de TRT online. Ujú. ¿Ok? Sí. Donde te ven, te hacen la analítica de todo lo que tú tienes, este es tu protocolo. Y él, preocupado, muy preocupado con este sistema, dijo, él lo fue contactado por una empresa bastante grande. Dijo, nosotros queremos hacer el estudio de realmente qué es lo que está pasando con esas clínicas. Y si realmente están siendo no efectivas en el sentido del paciente, sino si realmente no están causando daño. Y lo pusieron a él como conejillo de India a pasarse por paciente en toda esa cliniquita online. Él dice, lo que te voy a decir es que los primeros laboratorios que me hacían y veían mi testosterona, 500, 600, así usted necesita testosterona. Wow. Y ya desde ahí yo dije, no. Claro. Es decir, hay un problema grande. Y ese problema grande lleva a muchos otros problemas que hablamos ahí, pero hay uno que no hablamos, que es infertilidad. Ujú. Sí. Entonces, definitivamente, y yo creo que ya con este aspecto para ir cerrando, porque ¿qué quisimos aquí? Tratar los temas, tratar el tema de la testosterona, su función, lo necesaria que es, la tendencia que está pasando ahora, que se ve cada vez más fehaciente en muchísimos sentidos, pero también tratar que ustedes sepan qué se hace, cuál es la manera correcta, de que, señores, vayan a lugares de experiencia, vayan a lugares que eso es lo que trabajen. Claro. Y que al mismo tiempo, y siempre lo voy a decir, hablemos de formulaciones bioidénticas y hablemos de realidad, de que no le quieran, no, tú lo que quieres es testosterona. Porque, señores, tenemos que saber que la testosterona más usada aquí estaba en los gimnasios. ¿Para qué lo sepa? Claro, Eso claro. mismo iba a Mira, decir. ese es a modo de cierre, lo más importante para nosotros los profesionales de la salud es primero que dejemos de pensar que la testosterona causa cáncer de próstata. Segundo, que dejemos de pensar que la testosterona causa eventos cardiovasculares. Lo que realmente lleva a eso es un uso irresponsable y un abuso de la testosterona. Si tu paciente te manifiesta que quiere hacer TRT, que quiere utilizarla, por favor, guíalo hacia profesionales que puedan hacer una evaluación completa y hacer un TRT seguro. Porque al final, si él te dice que lo quiere hacer, lo va a hacer. O vaya y instrúyase por ejemplo, el doctor está dando ahora mismo unos módulos de reemplazo hormonal bioidéntico para médicos. Vaya e instrúyase. Claro. Porque como dice el doctor, lo va a hacer como quiera. Claro, y que es constante. O sea, para nosotros los profesionales de salud, yo me motivo mucho con Gio, que sube mucho de que siempre está estudiando, y yo estoy estudiando muy poco, déjame ver. Y me pongo a leer, porque al final la medicina está evolucionando. Sí. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, si algo bueno tiene, es que vamos a tener mucha información en poco tiempo, y todo el que trabaja en esta área de la salud va a tener que leer demasiado para poder estar al día con lo que la inteligencia artificial va a ayudar al ser humano a hacer en un uso claro, consciente y responsable. Y al mismo tiempo va a quitar, porque también tenemos que saber que por mucho tiempo el hombre en ese sentido fue muy ignorado. Es decir, y para la mayoría de los médicos, el término reemplazo hormonal, no. No, eso es de los junkies, de los gimnasios. Tú lo que quieres es que yo te meta esteroides, porque a colmo quieren catalogarlo como lo mismo. Entonces, señores, nada, para cerrar, es una realidad. Usted tiene que ir al lugar correcto, usted tiene que medir de manera correcta y funcional, y no solamente hormonas, usted tiene que medir la mayoría de los aspectos un chequeo de su organismo, general. un buen chequeo, y si ya esa es el resultado y es la decisión, vaya a un lugar correcto, no se exponga. Así mismo. Porque se expone mucho a no solamente desencadenar en condiciones de salud, también al final usted sabe que a no resolver el problema. Exactamente. Y a modo de complementar, como hablamos del hombre, pero otro público que también necesita testosterona es la mujer. Así que también, mujer, en tus chequeos, incluye la testosterona. Si tienes una sintomatología, baja energía, bajo deseo sexual, poca masa muscular, también es bueno chequear esos niveles y ver si también necesitas reemplazo hormonal con testosterona. Y al hombre, aunque usted se siente orgulloso con su barriga, es una señal de que la testosterona necesita optimizarse. Esa barriga cervecera, señores. Pues, señores, esperamos que les haya gustado. Ustedes saben que vamos a seguir con otros episodios hablando de todo lo que es la salud masculina, el hombre, la salud masculina. Y nos vemos en el otro episodio de Vida Wellness. Chao, mi gente.